En My Little Pony tenemos tres razas distintas de estos pequeños caballitos. Los Pegasos, que tienen la capacidad de volar con sus alas, principalmente están encargados de todo lo relacionado al clima, como manipular las estaciones, crear los copos de nieve o limpiar las nubes. Por otro lado, tenemos a los unicornios. Estos ponis destacan por su capacidad para producir y controlar la magia. Tienen un rol muy importante, ya que con su magia logran hacer ciertas tareas de manera más sencilla, y los más prodigiosos se encargan incluso de la dirección del país. Starlight Glimmer, Starzuel el Barbado y hasta nuestra querida protagonista Twilight Sparkle pertenecen a esta prestigiosa raza. Y por último tenemos a los ponis terrestres. Estos generalmente están encargados de tareas más físicas y tradicionales, como la agricultura, el cuidado de los animales o la producción alimenticia. Sin embargo, desde casi el nacimiento de la serie y por supuesto la formación de la comunidad de My Little Pony, hay una idea general de que los ponis terrestres son los menos importantes, que son inútiles o incluso en palabras de algunos los más estúpidos. ¿A qué se debe este estereotipo? ¿Será verdad que los ponis terrestres son completamente innecesarios? ¿O acaso es un rumor exagerado de la comunidad? Ponte cómodo, porque hoy estaremos intentando responder a esta y algunas otras preguntas a lo largo del video. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a suscribirte al canal, ya que ya casi llegamos a los 50,000 suscriptores. Recuerda que es completamente gratis y me inspira muchísimo a seguir creando contenido. También, si el video te gusta, no olvides dejarme un like, así YouTube recomienda el video a más personas. Sin nada más que añadir, tráete algo de comer y ponte cómodo, porque hoy averiguaremos si realmente los ponis terrestres son tontos. Pero, ¿de dónde viene la idea de que los ponis terrestres son tontos para empezar? Bueno, a lo largo de los años, y sobre todo en las primeras temporadas de la serie, muchos miembros de la comunidad comenzaron a notar que a diferencia de otras razas de ponis, los ponis terrestres no tenían una característica física especial o algún poder que los hiciera destacar sobre los demás. La pregunta era simple: los Pegasos pueden volar, los unicornios tienen magia, ¿qué pueden hacer los ponis terrestres? Y es que si observamos a estos ponis, claramente pareciera que están en una desventaja, siempre en el suelo y sin magia o algo parecido para realizar sus tareas. Fue así que en lugares como Reddit y otros foros de internet se comenzó a hacer la misma pregunta: ¿los ponis terrestres son tontos o inútiles? A medida que la comunidad se preguntaba esto, My Little Pony no hacía más que alimentar el morbo y la polémica de esta intriga, pues a lo largo del programa hay varias ocasiones en las que la misma serie nos da a entender que este estereotipo también existe dentro del universo de My Little Pony. Y es que si vemos los capítulos con cuidado, podemos ver que muchas de las profesiones más importantes las ocupan los unicornios o incluso los Pegasos, siendo los ponis terrestres los que generalmente se encargan de labores como el cultivo de alimentos, la cosecha de frutas y verduras, el cuidado de animales de corral, elaboración de alimentos como pasteles y en general puestos que social e históricamente se atribuyen a un grupo de la población con menos estudios o menos privilegios. Si a todo esto le sumamos que la generación 4 de My Little Pony se ambienta más o menos en la Edad Media, la serie pinta una brecha socioeconómica muy grande entre razas, algo muy común entre clases sociales durante la época medieval, donde los nobles vivían una vida mucho más privilegiada, gozando de algunos lujos y por supuesto encargándose de puestos más importantes, mientras que los pobres o el campesinado estaba prácticamente ligado por sangre a cumplir un rol de por vida. Y es que esto no es algo que solo la comunidad de My Little Pony llegara a suponer. Como mencioné antes, la serie alimentaba esta idea en varias ocasiones. Para empezar, podríamos detenernos a analizar a Pinkie Pie. Pinkie, si bien es muy divertida y es una excelente pastelera, para muchos de la comunidad, ella no es precisamente la más inteligente de las Main Six. Incluso para muchos, la actitud de Pinkie Pie a lo largo de la serie es bastante molesta, pues como ya sabemos, todo el tiempo está riendo, hablando demasiado y según muchos no se toma algunos momentos importantes con la seriedad que se requiere. Pinkie incluso pareciera tener algún tipo de condición, pues en capítulos como Fiesta para Una de la primera temporada, cuando ya todas sus amigas fueron a la fiesta de Gummy y se despiden, le dicen que se la pasaron muy bien y que deberían repetir esto pronto. Cualquier persona con dos dedos de frente entendería que esto es una mera cordialidad, donde si bien es cierto que las amigas quieren que la fiesta se repita, lógicamente no se refieren a que se repita mañana. Pinkie Pie no logra entender esta cordialidad y lo toma literal. Otra oportunidad en la que la misma serie, o bueno, la franquicia en esta ocasión, nos deja saber que existe una idea de que los ponis terrestres sean tontos. Sucede en la película My Little Pony A New Generation, el debut de la generación 5, pues en esta película, que por si a estas alturas alguien no lo sabía, comparte universo con la generación 4 de Twilight. Ya de por sí se menciona que hay mucho odio entre las razas de ponis. A lo largo de la película podemos ver cómo cada raza de pony tiene un estereotipo de las otras dos, estereotipos que ya podíamos ver en la generación 4. Ya vamos a pasar a hablar de ello. Cuando Izzy canta su canción, Iremos hasta el fin, o en inglés, Fit Right
Right In, podemos ver cómo al inicio de la canción ella menciona que a los unicornios se les enseñó que los ponis terrestres eran los que estaban más abajo en la jerarquía de ponis. Esto no se puede apreciar en su versión en español, que en mi opinión es bastante precaria, sino que es algo que podemos escuchar únicamente en la letra de la canción en la versión en inglés, pues aquí Izzy canta, que se traduce como: pensaba que los ponis terrestres estaban en lo más bajo de la jerarquía de ponis. Pero más allá de esto, lo que llama la atención es la forma en la que se representa a los ponis terrestres en la presentación de Izzy. Podemos ver ponis con poco pelo, dientes chuecos y miradas desviadas, además de una morfología facial un poco deforme, rasgos que históricamente el cine y la literatura para niños han utilizado para representar a personajes poco inteligentes. Incluso en una de las ilustraciones donde los Pegasos y los ponis terrestres están por enfrentarse, se ve cómo le dibujaron moscas alrededor de los ponis terrestres, dando la imagen de que son completamente ignorantes y poco aseados, algo que históricamente y sobre todo en la Edad Media se asoció con el campesinado. A lo largo de toda la serie se pueden ver pequeñas referencias a esta ideología sobre los ponis terrestres, pero si hay un capítulo donde se remarcó esto, definitivamente fue en el episodio llamado La Víspera del Hogar Caluroso de la segunda temporada, donde se nos da a conocer el origen de Equestria y cómo las tres razas solían odiarse entre ellas. Y es que si vemos este capítulo con cuidado, podremos notar que los ponis terrestres no lo han tenido precisamente fácil, pues para empezar, las tres razas estaban divididas, cada una en su propia zona y velando por sus propios intereses. Es acá que Spike nos explica que cada raza de pony tenía una responsabilidad que los beneficiaba mutuamente. O bueno, más o menos. Los Pegasos se encargaban de controlar el clima. A cambio, los ponis terrestres tenían que suministrarles la comida que ellos mismos cosechaban. Los unicornios se encargaban de controlar el día y la noche. De igual forma, lo hacían a cambio de que los ponis terrestres les dieran alimento. Y bueno, aquí es donde está precisamente el problema. Los Pegasos y los unicornios no tenían ningún tipo de acuerdo. Ambas razas se recostaban únicamente en los ponis terrestres, que tenían que producir comida para todo el mundo. A cambio, los Pegasos y los unicornios hacen lo mínimo que deberían hacer. Un trato completamente injusto, pero que los ponis terrestres no tienen posibilidad de rechazar, pues de nuevo están subyugados. Spike menciona que un día llegó una tormenta nevada terrible. Esta nevada le hizo imposible a los ponis terrestres seguir cultivando alimentos y por supuesto aquí comenzaron los problemas, pues empezó a escasear la comida. Para esto, las tres razas de ponis de muy mala gana organizaron una reunión para ver cómo manejar la nevada. Para ello, a la reunión asistieron tres representantes de cada raza. Para los unicornios asistió la hija del rey unicornio, la princesa Platino, interpretada por Rarity. Los Pegasos enviaron a su comandante Hurricane, interpretada por Rainbow Dash. Y por último, los ponis terrestres enviaron a una canciller llamada Pudding Hack, interpretada por Pinky. Durante la reunión se deja ver que las tres líderes no se aprecian demasiado, y aunque podría explicarte todo el capítulo, aquí lo importante es mencionar que en varias ocasiones se hace burla sobre el nivel intelectual de la canciller y de la raza terrestre en general. En una de las escenas, Pinky menciona que si los no terrestres no dejan de usar sus poderes para congelarlos a todos, entonces se le agotaron las ideas, a lo que Rainbow Dash menciona de manera muy sarcástica que sería algo impresionante. Bueno, si los no terrestres no van a dejar de usar sus poderes para congelarnos, a mí se me acabaron las ideas. ¡Qué impresionante! Una pony terrenal sin ideas. Más adelante en el capítulo, Rainbow Dash nuevamente insulta a los ponis terrestres, refiriéndose a ellos como cabezas huecas. ¡Los terrestres son cabezas huecas! Y como si no fuera suficiente, cuando las tres líderes deciden volver a casa, Pinky, como la canciller, habla con su secretaria Smart Cookie, que es interpretada por Applejack, y le dice que está a punto de ser brillante, a lo que su secretaria, poco sorprendida, responde diciendo que sería una novedad. No puede ser, estoy a punto de ser brillante. Sería una novedad. A lo largo del capítulo no solo se hace mufa de la inteligencia de los ponis terrestres, sino que se da a entender que, como mencionaba Izzy en su canción, son el peldaño más bajo de la jerarquía, pues mientras los unicornios enviaron a una princesa que incluso podemos ver que vive en un castillo, y los Pegasos a su comandante más importante, que como podemos ver también viven en una ciudad bastante fuerte al más puro estilo romano, los ponis terrestres envían a una canciller que cuando vuelve a casa podemos apreciar que viven en condiciones muy limitadas, con casas de techo de paja y paredes agrietadas. Son estos detalles donde se deja ver el enorme contraste socioeconómico de los ponis. Y bueno, seguro estarás diciendo, dale Ramsés, toda esa discriminación y estereotipos de que los ponis terrestres son tontos pasaban hace cientos, si no es que miles de años.
O sea, eso ya no sucede hoy. ¿Estás seguro? Porque si miramos a la actualidad, los ponis terrestres siguen ocupando la mayoría de los pueblos pequeños. Las universidades y las grandes escuelas están en Canterlot y muchas son prácticamente exclusivas de los unicornios, así como muchos puestos de gobierno, que también son empleados por la raza más prestigiosa. Se supone que las razas se unificaron después de aquellos eventos que explica Spike, pero los Pegasos siguen viviendo en Cloudsdale, los unicornios más importantes en Canterlot, y la mayoría de trabajos físicos pesados los ocupan los ponis terrestres. Este es todo un tema para otro video, pero a mi parecer todavía hay mucho clasismo y discriminación en Equestria. ¿Te gustaría ver un video hablando al respecto? Házmelo saber en los comentarios. Entonces, ¿los ponis terrestres son tontos o no? Bueno, la respuesta es bastante obvia. Por supuesto que no, existen muchísimos ponis terrestres que han destacado de una u otra forma y que definitivamente rompen con este estereotipo. Un ejemplo podría ser Filthy Rich, el padre de Diamond Tiara, que desde muy joven se involucró en los negocios como el de la sidra de manzana, convirtiéndolo en uno de los ponis más ricos de la serie. Y ojo, no por tener dinero quiere decir que sea un arrogante, pues como vimos en el video de si Diamond Tiara era una hija ilegítima, Filthy Rich es un pony muy compasivo y que sabe tratar a los demás indiferentemente de su capacidad adquisitiva. Otro ejemplo de un pony terrestre increíblemente inteligente es el padre de Sonny en la generación 5, pues en la película podemos ver que es un investigador con muchísimo conocimiento de la historia de Equestria, con valores de hierro como la no discriminación, creer en los demás y el trabajo duro, valores que de hecho enseña y hereda a su hija, pony que vemos que es muy racional e intelectual, recordando mucho la personalidad de Twilight. Y por supuesto, no podría olvidarme de mencionar a Applejack. Esto es algo que llevo años mencionando en el canal y que incluso me gustaría hacer un video al respecto. Applejack para mí es una de las ponis, si no es que es la pony más racional y analítica de la serie. A lo largo de todo el programa nos ha demostrado ser la más capacitada para ser una líder, manteniendo la calma en situaciones complicadas, apoyando a sus amigas y siendo la voz de la razón cuando incluso Twilight pierde la cabeza. Es una pony fuerte, trabajadora, que supo tomar las riendas de Sweet Apple Acres y que siempre está tratando de hacer las cosas de la mejor manera sin depender de los demás. Applejack es, en mi opinión, la mejor pony terrestre de toda la serie y fielmente creo que podría tener hasta su propio programa. Los ponis terrestres no son tontos, mucho menos inútiles. De ellos depende la enorme mayoría de la comida que consume toda Equestria. Sin embargo, tampoco son perfectos, y es que lo que estoy a punto de decir es un hecho, no una opinión. Los ponis terrestres están limitados por nacimiento, y esto es algo que los escritores sabían a la perfección, aunque hay casos de ponis terrestres muy fuertes como Big Macintosh, o algunos muy inteligentes como el padre de Sonny, incluso algunos muy cautelosos y cuidadosos como Sweetie Drops o bueno, Bon Bon. La realidad es que cualquier tarea que realice un pony terrestre la puede realizar un Pegaso o un unicornio. Incluso los unicornios con su magia pueden hacerlo mucho más rápido y eficiente, como es el caso del capítulo llamado temporada de Applebuck de la primera temporada, donde mientras que a Applejack le toma varias horas cosechar muchos árboles de manzana, Twilight lo hace con su magia en apenas unos segundos. Un pony terrestre jamás podría hacer el trabajo de un unicornio o un Pegaso, pues por más que lo quisiera, un pony terrestre ni siquiera puede estar en Cloudsdale o manipular una nube. Tampoco puede realizar hechizos para levantar cosas pesadas o resolver problemas que lo requieran. Todo depende de su fuerza física o, si fuera el caso, de alguna ingeniería para crear herramientas. Sin embargo, seguirían quedándose atrás, pues un unicornio ya puede hacer todo esto con su magia. Ahora, es cierto que en la generación 5 los ponis terrestres tienen magia que se aprovecha muchísimo para cultivar las plantas, magia que ya T-Rex mencionaba parcialmente durante la generación 4. Sin embargo, durante toda la serie desde 2010 no es algo que se aproveche, y seamos sinceros, muy probablemente algunos unicornios podrían idear un hechizo que haga lo mismo o algo parecido a la magia de los ponis terrestres. Básicamente y en conclusión, no, los ponis terrestres no son tontos ni inútiles, pero sí es cierto que están en desventaja en comparación a las demás razas, y esto podría explicar esa diferencia social y económica que ha existido siempre entre las razas de pony. También con este video mi intención no es discriminar, minimizar o hacer sentir menos a las personas que trabajan en algo físico como la agricultura o el cuidado de animales. Yo personalmente crecí en una casa donde el trabajo duro siempre estuvo primero, y respeto muchísimo a las personas que realizan estas labores. Muchas gracias de verdad por su trabajo. Si el video te gustó, te agradecería muchísimo que me apoyaras con un like. Como siempre lo menciono, hacer estos videos es un trabajo que toma mucho tiempo y sacrificio. Si me apoyas, me inspirarías muchísimo a seguir creando contenido. También recuerda suscribirte si aún no lo haces para llegar a los 50,000 suscriptores. Me gustaría hacer un video especial cuando lleguemos, no te lo pierdas. Antes de terminar con el video, quiero aprovechar para mandar saludos a todas las personas que lo pidieron en el video pasado. Quiero mandar un saludo muy especial para Ana Simandro López, otro gran saludo para Andy Corsega, un saludo para Benji Crack, un saludo muy especial para Doblaje Fantástico y
¿Su hermano? No entendí muy bien porque me pides un saludo para ti y tu hermano, pero luego pones María, entonces no sé si es tu hermana más bien o es que tu hermano amaría este saludo. En fin, un saludo para ambos. Un saludito para Erika Ulloa, otro gran saludo para Lenet Núñez, un gran saludo para Luz Débora Díaz que nos saluda desde Argentina. Mucha suerte con el mundial, a ver si salen bicampeones. Un gran saludo para Monsov y Renata Gallegos. Y por último, un saludito muy especial para Pony2232 y para su perrito Quesito. Gracias a los dos por apoyarme. Recuerda que si tú también quieres un saludo, es tan simple como pedirlo acá en los comentarios. También recuerda que ahora solo estoy seleccionando a las primeras 10 personas que piden el saludo, porque pues a veces piden muchos. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en la próxima. Adiós.